del cielo y escucharás una voz de amistad en medio del dolor, en medio del sufrir. Se escucha una voz que dice: no temas, yo estoy contigo. En medio del dolor, en medio del sufrir, se escucha una voz que dice: no temas, yo soy conmigo. Si te inunda la oscuridad, mira, mi luz encendida está. Hijo mío, te guardaré, con mi amor te sostendré. Cuando las llamas ardan en ti, toma mi mano encendida está. Hijo mío, yo soy tu Dios, tu ayuda, tu guardador. En medio del sufrir, se escucha una voz que dice: no temas, yo estoy contigo. En medio del dolor, en medio del sufrir, se escucha una voz que dice: no temas, yo soy conmigo. Sufrir, se escucha una voz que dice: no temas, yo estoy contigo. En medio del dolor, en medio del dolor, se escucha una voz que dice: no temas, yo soy tu amigo. Yo, en medio del dolor, en medio del sufrir, en medio del sufrir, no temas, yo estoy contigo. En medio del sufrir, se escucha una voz que dice: no temas, yo soy tu amigo. Yo soy tu amigo. Tu amigo Apocalipsis capítulo 6 nos deja un paladar muy amargo. Dios, por medio del Señor Jesucristo, regresa para reclamar lo que le pertenece y comienza a desatar y a abrir aquellos sellos que eran el título, que cerraban el título de propiedad. Empieza a reclamar lo que legalmente le pertenece y se abre un tiempo de conflicto. Conflicto porque el príncipe de la potestad del aire, la humanidad también, no queremos reconocer que todo esto le pertenece a Dios. No queremos devolverle a Dios lo que es suyo. Nos hemos adueñado y hemos quitado a Dios de la historia para creernos los dueños de este universo. Sin embargo, llega Cristo y empieza a reclamar. Y al reclamar lo que es suyo se desata un conflicto en medio de la historia. 6 sellos que nos hablan de falsas promesas de paz, nos hablan de hambre, de guerra, de pestes, de catástrofes, de una cosmovisión que está en conflicto. Y al abrirse el 6º sello, el profeta termina con estas palabras: ¿quién podrá mantenerse en pie? Una pregunta inquietante que nos deja estremecer el corazón. Como respuesta a esta pregunta, entramos en Apocalipsis capítulo 7. El 7º sello se abrirá en el capítulo 8. El 7º sello dará paso a las trompetas. Estas trompetas darán paso a las copas, con lo cual el juicio de Dios sobre la humanidad va a ir en aumento. Pero realmente aquí, como respuesta a esta pregunta, ¿quién podrá mantenerse en pie ante tanta justicia y ante la ira de Dios? Es la respuesta que viene del cielo. En medio de las crisis, en medio de los juicios que vendrán, ¿qué esperanza hay para la humanidad para que podamos mantenernos en pie?
y la respuesta del cielo, que es que en medio de la crisis, solo la misericordia de Dios, solo la gracia de Dios es la respuesta que necesitamos. Pero una gracia y una misericordia de Dios que vamos a ver en dos aspectos. Los versículos 1 al 8 de Apocalipsis capítulo 7 nos confrontan con la misericordia de Dios hacia su pueblo Israel, el pueblo del pacto, el pueblo con el cual Dios tiene un trato especial. Versículos 9 hasta el final del capítulo, hasta el versículo 17, un segundo bloque, vamos a ver en medio de las crisis la misericordia para todas las demás naciones. Dos tratos diferenciales. El pueblo de Israel es un trato sobre la base de el pacto que estableció Dios con Abraham, con David, el pacto que estableció con Abraham para decirle que en su descendencia siempre mantendría un remanente. Ese pacto que vimos a lo largo de la historia como se fue cumpliendo y se sigue cumpliendo con el pueblo de Israel. Para el resto de las naciones es un nuevo pacto, es un pacto de gracia, un pacto basado en la obra de Cristo en la cruz por cada uno de nosotros. Y es la misericordia, la acción de Dios en medio de las crisis la que nos sostiene. Por eso encontramos estas dos secciones. Y en la primera nos encontramos realmente en medio de tiempos de juicio. Dice Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 al 3. Dice que después de esto, después de abrir el sexto sello y hacerme la pregunta, dice que el profeta vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Todo está preparado para que el juicio se desate. Después del séptimo sello sonarán las 7 trompetas. Trompetas que advierten que el rey viene y los juicios del Dios vienen. Después de la séptima trompeta se derramarán las copas de la ira. Ya el juicio está servido. Pero en medio de estos tiempos, ¿qué esperanza? Y en primer lugar, estos primeros versículos nos hablan de los sellados de los hijos de las tribus de Israel. Versículo 4 de Apocalipsis 7. Y oí el número de los sellados. 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Realmente nos habla de un pueblo que está sellado, que está separado, que está protegido por y para Dios. El trato de Dios con su pueblo, con el pueblo de Israel, es especial. Siempre la historia nos habla de que el remanente de Dios va a permanecer, el remanente del pueblo de Dios va a permanecer sobre la base del pacto. Dios tenía una promesa especial dada para su pueblo. Una promesa que podemos leer en pasajes como Isaías capítulo 10, versículos 20 a 21, Romanos capítulos 9, versículo 11, el apóstol Pablo recoge esta idea, de cómo sobre la base del pacto Dios siempre mantiene a un remanente especial. Hay un trato especial de Dios para con el pueblo de Israel. Y dentro de este remanente, el número perfecto, el número restringido, un pequeño grupo de todo este pueblo de Israel, serán los que Dios reservará para su gracia. Porque esto es lo que significa la palabra remanente. Una pequeña porción de aquellos que han salido del medio de un conflicto. Una pequeña porción que nos dice el texto que es de todas las tribus de Israel. Tengamos cuidado aquí con manipulaciones. Realmente sabemos que a lo largo de la historia se han dado muchas interpretaciones sectarias y manipuladas de estos números y estas cantidades. Estos números no se refieren a la iglesia ni a ningún conjunto de redimidos, porque entonces, ¿quiénes serían cada una de las tribus representadas? Y el apóstol recibe en esta visión una evidencia notoria que tiene que ver con las tribus de los hijos de Israel. Algo muy concreto en el trato de Dios con este pueblo. Es un trato y privilegio especial que Dios tiene con el pueblo que ha escogido para ser el conductor de su obra de la redención. Tiene que ver con un grupo que va a ser destinado a un servicio determinado y delimitado. Pero incluso cuando hablamos de las tribus de Israel, este relato de Apocalipsis nos deja algunos detalles interesantes. No nos vamos a parar en ellos, pero simplemente podemos mencionar que aunque Rubén fue el primogénito de Israel, de Jacob, en esta lista el lugar lo ocupa Judá,
debido a que en el caso de Rubén había habido un pecado de inmoralidad cometido con Bilha, concubina de su padre. Lo encontramos en Génesis capítulo 49, versículos 3 al 4. Incluso en esta lista de Apocalipsis faltan dos de las tribus de Israel. No se mencionan a Adán y a Efraín, que históricamente estaban caracterizados por ser cabecillas de la idolatría y de los cultos paganos en Israel. También se añaden como tribus en esta lista a Leví, la tribu sacerdotal, que no era contada en el reparto de la tierra, a José, recogiendo bajo el nombre del amparo del Padre a algunos de la tribu de Manasés que no siguieron las directrices de la mayoría y se mantuvieron fieles al pueblo de Dios. Realmente algunos detalles que nos hacen pensar que es una lista del trato especial que Dios tiene para con un pueblo, Israel, que ha sufrido las consecuencias de su pecado y de su corrupción a lo largo de la historia y que ha sido purificado en medio de un pequeño remanente. Realmente, cuando hablamos de la misericordia de Dios para Israel, entendemos que la misericordia de Dios no es indiferencia con el pecado. Israel había pecado y como consecuencia del pecado llegamos aquí a una lista diferente de todas las que encontramos a lo largo de la Biblia. Porque Dios, aunque es misericordioso, es justo. Dios no mira para otro lado en el pecado y lo pasa por alto. Dios disciplina la inmoralidad, retirando bendiciones y privilegios, como en el caso de Rubén. Dios destruye y hace desaparecer completamente de su pueblo todo rasgo de idolatría. Pero sin embargo, Dios da oportunidades, incluso como en Manasés, para el arrepentimiento. Fíjate qué tres detalles importantes de cómo Dios trata con el pecado, cómo lo trató en su pueblo y cómo lo trata en cada uno de nosotros también en el día de hoy. Por un lado, Dios disciplina. La inmoralidad y el pecado a veces nos parece que queda y que pasa y que nadie se entera. Dios en su tiempo lo disciplina. Lo disciplina en el presente, quitando bendiciones, retirándonos privilegios. Pero lo disciplinará mucho más en el futuro, incluso haciendo destruir completamente aquellas prácticas de idolatría. Dios no tolera, Dios es un Dios celoso de su nombre y no permite que compartamos su gloria con nadie. No podemos estar intentando agradar a Dios y a las riquezas, a Dios y al mundo, a Dios y a los ídolos. Todo aquello que estamos entre dos aguas, la tibieza, Dios la vomita de su boca, como habíamos dicho ya en los mensajes a las iglesias. Sin embargo, mientras dura este tiempo de gracia, este tiempo de oportunidad, hay tiempo para el arrepentimiento. Dios sigue llamando: volveos a mí, reconoced vuestro pecado, limpiaos de vuestros malos hábitos y volveos a mí, porque Dios es amplio para perdonar. Misericordia para el pueblo de Israel. Pero cuando entramos en la segunda parte de este pasaje, versículo 10 hasta el 9 hasta el 17, nos vamos a encontrar con misericordia para la humanidad, para las naciones. Aquí ya cambiamos. Ya no son los 144.000 que se enfatiza que eran de las tribus de Israel, sino que encontramos en el versículo 9 una nueva visión. Y dice aquí el apóstol Juan: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Fíjate, 144.000 es una multitud contable. Eran 12.000 de cada una de las 12 tribus que iban cumpliendo este propósito. Aquí nos habla una multitud que nadie podía contar. Origen, si aquello eran de todas las tribus de los hijos de Israel, aquí versículo 9 nos dice que era de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas. Fíjate, aquí el origen es totalmente diferente. Todas las naciones, todas las culturas, todo pensamiento, toda raza, todos delante de Dios. No podemos segregar delante de Dios conforme a nuestros gustos. La única diferencia que hay es Dios tiene un trato especial con el pueblo de Israel, pero con todas las demás naciones, tribus, lenguas, culturas, todos delante de Dios como un solo hombre. Y todos, nos dice también, versículo 9, están delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con las palmas en sus manos. Y nos vamos a encontrar aquí de nuevo ubicados en el cielo. Y como veíamos ya en el capítulo 5, en el cielo, cuando se abre la puerta y nos permite ver las cosas que serán después de estas, el trono de Dios ocupa un lugar central. Y de nuevo nos vamos a encontrar aquí que el trono aparece constantemente. Fíjate, la primera parte, versículos 1 al 8, no aparece el trono.
Ahí es el tracto de la gracia sobre la base del pacto de Dios con David, con Abraham, con el pueblo de Israel. Versículo 9. Aparece el trono. Hasta en 7 ocasiones se nos va a mencionar en estos 8 versículos el trono de Dios. Delante del trono, alrededor del trono, sobre el trono. Porque la esperanza de la humanidad, de toda una humanidad dominada por el pecado, se encuentra solamente delante del trono de Dios. Y es cuando estamos delante del trono de Dios que podemos ser cubiertos, dice el versículo 15, ¿verdad? Cubiertos con el tabernáculo de Dios que realmente nos protege de todo nuestro pecado. La imagen es totalmente distinta. Es delante del trono en presencia del Cordero que esta gran multitud tiene esperanza. Nuestra esperanza está en la obra de Dios por cada uno de nosotros. Y todos aquellos que están delante del trono, de todas lenguas, tribus y naciones, dice, estaban en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Es un pueblo de vencedores, vencedores que están alabando. Las ropas blancas eran las ropas de fiesta, de gala, esas ropas que no se van a manchar con el esfuerzo y el trabajo. Ropas de victoria y de vencedor. La Escritura constantemente nos dice que en Cristo somos más que vencedores. Y que tenemos que dar gracias a Dios porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en sus manos, dice que hay palmas en sus manos, las palmas de celebración, las palmas con las que se recibe al vencedor, esas palmas que se extendieron delante de Jesús cuando entró en Jerusalén, esas palmas que reconocen al vencedor, al que ha vencido en todas las batallas. Y es que Cristo ha vencido al mal y al malo para darnos esperanza. Y realmente en esta visión todas las naciones delante del trono reconocen que su esperanza viene del trono. Y fíjate cómo claman a gran voz, dice ahí en el versículo 10, todos estos delante del trono, esos que encuentran esperanza en el Cordero, esa esperanza que no podían encontrar en ningún otro lugar, dicen, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Reconocen al vencedor. Fíjate qué imagen tan tremenda. Muchas veces en la vida estamos intentando solucionar los conflictos de nuestra vida y de nuestra historia. Intentamos arreglar el pecado por medio de nuestras terapias, de nuestros tratamientos. Intentamos cambiar la sociedad por medio de nuestra sabiduría, de nuestra ciencia, de nuestro razonamiento. Y constantemente nos vemos que en vez de lograr avanzar, estamos retrocediendo. Lo que parecen triunfos hoy, mañana nos damos cuenta que han sido fracasos. Y poco a poco buscamos otra solución y otro camino y no avanzamos. Y no logramos salir. Porque las cadenas de nuestro pecado nos tienen esclavos. Intentamos cambiar y ser buenas personas y lo logramos durante una semana, 15 días, un mes. Pero a la larga la realidad de lo que hay en nosotros sale a flote. Y no podemos. Sin embargo, todos estos que están delante del trono reconocen que la salvación pertenece solamente a Dios, que está sentado sobre el trono como vencedor y como rey, y al Cordero que pagó la deuda. Por gracia, decía el apóstol Pablo, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación solo le pertenece a Dios, y no hay otro nombre en que podamos ser salvos. Y esta multitud se unen al coro de ángeles que están alrededor del trono, y empiezan a proclamar y a adorar postrados sobre sus rostros, adorando a Dios, reconociendo que solo Dios es el vencedor. Ahora, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos? Esta es la pregunta que en versículos 13 al 15 se plantea. ¿Estos que están vestidos de ropas blancas, quiénes son? ¿De dónde han venido? Y la respuesta surge también en el cielo. Dice el versículo 14, estos son los que han salido de la gran tribulación, que han lavado sus ropas, las han emblanquecido en la sangre del Cordero, pero están delante del trono de Dios y les sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Han salido de la gran tribulación. Han salido de la prueba de la fe. Han salido de las batallas en las cuales ha sido puesta a prueba su fe. Si hacemos una cronología de los acontecimientos de la escatología bíblica, muchos nos dirán si la iglesia estará o no estará en la tribulación, y hay todo tipo de argumentos. No vamos a entrar en ese debate.
Lo único que aquí nos dice el texto es que en el cielo, los que han salido de la gran tribulación. Y es que a lo largo de la historia, el pueblo de Dios ha sufrido aflicciones y tribulaciones. No como la gran tribulación que se plantea al final de la historia, que afectará a todo el planeta Tierra, a todas las culturas de una forma generalizada por medio de tiranos. Pero aquella iglesia que estaba siendo perseguida por el Imperio Romano, aquella iglesia que estaba teniendo que esconderse, que estaba exponiendo su vida por proclamar la fe, está viviendo una gran tribulación. Y sin embargo, en medio de todas esas pruebas de su fe, hay muchos cristianos que han lavado y emblanquecido sus ropas, que han salido victoriosos. A lo mejor han sido devorados por leones, a lo mejor han sido quemados en el fuego, a lo mejor han sido totalmente saqueados por la vida, pero su esperanza no estaba en las cosas materiales, sino que han lavado y emblanquecido sus ropas, no en sus obras, no en sus méritos, no en sus penitencias, sino en la obra del Cordero. Han lavado sus ropas, dice ahí, han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Y es por eso, porque han confiado en Cristo, que tienen herencia. Y tienen herencia de tremendos privilegios. Dice en versículos 16 y 17, ya no tendrán hambre ni sed, el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, ya no tendrán fatigas, ya no tendrán dolores. ¿Por qué? Porque el Cordero, que está en medio del trono, los pastoreará, los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No tendrán necesidades, no tendrán preocupaciones, no tendrán dolores. Serán consolados, serán saciados, serán guiados. Realmente estos son los privilegios de aquellos que han depositado su confianza en Cristo. No de aquellos que han luchado por ser buenas personas, no de aquellos que han peleado por ser mejores que los demás, no de aquellos que han querido cambiar el mundo, sino de aquellos que han reconocido que no podían, de aquellos que han reconocido la debilidad de su espíritu y se han vuelto a Cristo, y han reconocido que solo el Cordero que está en el trono ha vencido y tiene autoridad para desatar los sellos, para darnos esperanza, misericordia para las naciones. Y por eso yo me pregunto, termino haciéndome una pregunta: ¿por qué hay misericordia? ¿Por qué hay misericordia para cada uno de nosotros? Y la respuesta constante, versículo 17, es porque el Cordero. El Cordero está en medio del trono. Porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ocupa su lugar como Rey, es vencedor. Y el Cordero, que parece una imagen de tremenda fragilidad, de debilidad, ha manifestado su poder para por medio de la debilidad derrotar al poder del mal, para por medio de la debilidad derrotar al poder de la muerte y al aguijón de la muerte, que es el pecado. Fíjate, en medio del trono está el Cordero, que ha derramado su sangre. Y el Cordero ahora es el que pastorea a su pueblo. El Cordero es el que pastorea protegiendo, guiando, proveyendo de todo lo que necesitan en este momento. Necesitas fortaleza. El Cordero es tu fortaleza. Necesitas guía. El Cordero es tu guía. Necesitas libertad. El Cordero ha vencido y ha derramado su verdad para que en la verdad del Cordero seamos libres. Dice que el Cordero los guiará a fuentes de agua de vida. ¿Sabes? Sin Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no hay esperanza para esta humanidad. Toda esa satisfacción que encontramos en lo humano vuelve a llenarnos de fragilidad. Buscamos recursos, ideas, filosofías, religiones, conocimientos, esfuerzos, pero todo se vuelve baldío y nos volvemos a sentir insatisfechos. Y tenemos que reconocer que todo lo que esta sociedad necesita es regresar ante el trono, regresar a Dios, reconocer nuestro pecado, reconocer nuestra fragilidad, arrepentirnos de lo que hemos hecho viviendo de espaldas a Dios, aceptar las directrices de Dios para nuestra vida, para caminar ahora por medio de la obediencia a Dios. Solo Cristo salva de la ira que viene. Muchas personas últimamente están atemorizados por las circunstancias que rodean nuestra sociedad. Muchas personas afirman en diferentes medios: Cristo viene pronto.
Es verdad, no sé cuándo, no sabemos el día ni la hora, pero Él viene. Hay un tiempo cuando las trompetas van a sonar y ya están sonando, advirtiéndonos del juicio que viene. Cuando las copas se van a derramar con el tremendo furor de la ira. Pero en este impasse, viendo las tragedias de la humanidad en nuestros días caminando sin Dios, en medio de este tiempo que nos advierte de que la ira está llegando, en medio de este tiempo la gracia de Dios desde el trono se derrama para cada uno de nosotros que vivimos en medio de las tribulaciones de la vida y nos invita a cobijarnos bajo el amparo de su tabernáculo por medio de la fe. ¿Crees en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Puedes refugiarte en aquel que es el único que trae esperanza? Cuando confías en el Cordero de Dios, que está en medio del trono, Él te pastorea, te protege, te provee lo que necesitas. Él te guía a fuentes de aguas de vida que sacian toda sed, porque Él es el agua de vida. Y Él te consuela, enjugará toda lágrima, todo lamento y toda tristeza de los ojos de ellos. Ya no hay lugar para las lágrimas del dolor, porque el consuelo de Dios lo cubre todo. ¿Es esa tu herencia? ¿Es esa tu esperanza? Las advertencias son reales. Y Apocalipsis nos dice, empieza el tiempo del juicio, atiende las señales y refúgiate delante del trono. Dios es fiel y en medio de la crisis nos ofrece su misericordia. Pero el tiempo de la gracia también es un tiempo limitado. Que Dios te bendiga y que Dios te ayude en medio de este tiempo de aflicción, de tribulación, de dolor, a buscar ante el trono el refugio que dura para toda la eternidad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, y en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor
faltará nada, me faltará nada, me faltará. Qué bueno que podemos decir que hay esperanza. Ante las advertencias y realidades que nos atemorizan cuando vemos nuestra sociedad con guerras, con conflictos, con crisis económicas, con crisis sociales en todos los aspectos, cuando vemos cómo catástrofes naturales se desatan por diferentes lugares, cuando vemos la inestabilidad en muchos aspectos sociopolíticos, al final nos queda este consuelo, con que todo en esta tierra se tambalee. El Cordero está en el trono ofreciéndonos su victoria. Una victoria espiritual, una victoria que trasciende de lo material y nos eleva para toda la eternidad. Una victoria que nadie nos puede robar. Una victoria de fe, no de obras. Una victoria no de ídolos, sino de Cristo, el Cordero de Dios, Dios mismo que está sentado sobre el trono. ¿Puedes mirar hacia el trono? Puedes alzar los ojos hacia el cielo y ver esa realidad que Dios permite abrir delante de nosotros y puedes decir, Señor, creo. Puedes acercarte delante del trono y decirle, he pecado, he caminado de espaldas a ti. He caminado sin pensar en Dios. He caminado pensando que era suficiente para la vida. Y ahora me doy cuenta que no puedo seguir. Y llegas a este punto y vuelves ante el trono y puedes decir, perdón. Ayuda a mi incredulidad. ¿Puedes sentir como el amparo del Cordero te consuela? Cuando tus lágrimas brotan por el fracaso y el dolor, como el Señor te pastorea y con ternura se enjuga todas y cada una de tus lágrimas. Esa es la imagen del cielo. Y esa es la imagen de la gracia de Dios para con cada uno de nosotros hoy. Pero el tiempo de la gracia se acaba. Y mientras se dice hoy hay oportunidad. ¿Y si viene Dios mañana? ¿Tendrás oportunidad? Vamos a pedirle a Dios sabiduría. Para que si estás navegando entre dos aguas, encuentres que solamente en Cristo hay esperanza. Para si estás caminando y divagando entre varios pensamientos, puedas ver que solo Cristo es el que ha muerto en la cruz, ha vencido la muerte y te da esperanza por toda la eternidad. Solo Cristo quiere consolarte. Vamos a pedir sabiduría para mirar hacia el trono. Gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho ya por cada uno de nosotros. Gracias por esa obra del Señor Jesucristo consumada en la cruz, derramando su sangre para limpiarnos de todos nuestros pecados, para que nuestras vidas puedan estar limpias, no por nuestros méritos, no por nuestros esfuerzos, sino por la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor, porque solamente en Cristo tenemos perdón y esperanza. Por eso, Señor, queremos pedirte que nos perdones por tantas veces que hemos caminado sin pensar en ti, que hemos caminado en nuestras fuerzas buscando y siguiendo las corrientes de este mundo, atraídos por lo material, afanados por lo efímero, y no hemos olvidado de que lo que realmente importa es lo eterno. Señor, ayúdanos a aferrarnos a ti, a buscarte a ti y a caminar para ti. Señor, volvemos hoy a ti, porque solamente delante del trono, cubiertos por el tabernáculo del Cordero de Dios, podemos encontrar esperanza. Señor, danos ese consuelo que viene de ti, porque los días son malos y el juicio se avecina cada vez con más severidad. Pero, Señor, en este tiempo de oportunidad queremos buscarte a ti, porque en ti hay perdón. Y queremos reconocer que la salvación solamente viene de nuestro Dios que está en el trono y del Cordero que ha hecho la obra para nuestra redención. Señor, que a ti sea toda la gloria y ayuda a nuestra incredulidad. Ayuda para que nuestros ojos estén puestos siempre sobre el trono. Te lo pedimos a ti y te damos gracias en tu santo nombre. Amén. Que Dios te bendiga en todo este tiempo.